a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Se hace constar las licencias. Páseme las licencias. La licencia del congresista César Segura Izquierdo y de la congresista Luz Salgado. Señores congresistas, pasamos a la estación de despacho. Se ha remitido en forma electrónica a sus despachos la agenda documentada que incluye la relación. Quieran informar, pueden hacerlo en esta estación, dando la bienvenida al congresista Clayton Galván y al congresista Guido Lombardi. El congresista vicepresidente Luis Yica quiere hacer un informe. Tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, y buenas tardes con los amigos colegas. Con respecto a la presentación de este proyecto de ley, señor presidente, el 1806, el proyecto de ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional, es importante, muy importante esta propuesta para rendir honor a nuestros militares y policías que defendieron nuestra soberanía nacional y lucharon por la pacificación nacional, poniendo énfasis en su condición de veteranos en situación de retiro como un justo homenaje de la nación. Y se propone un día del año en el que se recuerde el valor de su entrega y patriotismo, señor presidente. Esta propuesta ha sido trabajada en coordinación con distintas asociaciones de retirados, tanto de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, y viene recibiendo muy buenos comentarios. Solicito a usted, señor presidente, se pueda dar prioridad al debate de esta importante propuesta, pues es justo y merecido reconocimiento a nuestros militares y policías que entregaron sus vidas en defensa de la patria. Señor presidente, no sé si en su oportunidad puede agendar este tipo de debate para poder viabilizar cómo se llama este tipo de proyecto. Asimismo, quiero informar, señor presidente, que hay un asunto pendiente por parte del Ejecutivo y es la elaboración del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, o sea, el decreto legislativo número 1213, que hasta la fecha no se efectúa. Se ha enviado a través de mi despacho 2 oficios al Ministerio del Interior, al señor ministro Carlos Basombrío, solicitando y reiterando la información al respecto sin que hasta la fecha se haya obtenido ningún tipo de respuestas. Señor presidente, la seguridad privada debe cumplir un papel complementario importante a la función de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y debe coadyuvar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. No es posible que la Ley de Seguridad Privada, promulgada en septiembre del 2015 y habiendo transcurrido casi 2 años, siga hasta la fecha sin reglamentarse. Es por eso, señor presidente, que en la visita del próximo miércoles del ministro del Interior tocamos también este punto en su agenda. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. El proyecto de ley lo vamos a dictaminar rápidamente y ojalá que pueda poner a disposición su asesor para rápidamente trabajar ese dictamen. Estamos en la estación de informes. Si no hubiera informes, estamos a la estación pedidos. Ya pueden formular pedidos. Tienen el uso de la palabra Cortés Tubino, luego el congresista Rosas. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo.
paradigmas institucionales, los paradigmas de las personas prevalejan sobre lo que la situación en el terreno demanda. Y hoy día en el BRAE hay más de 50 bases del ejército, señor presidente. ¿Y qué tenemos? El narcotráfico pululando por todos lados, que la gente que los ve se imagina de que no hay pues la convicción de enfrentar esta amenaza, o de lo contrario piensan que están coludidos con el narcotráfico, lo cual no es cierto, señor presidente. Acá hay que encarar esto y yo creo que esta comisión y la Comisión de Defensa debe pronunciarse sobre este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Congresista, el proyecto 206 de su autoría está terminando de ser dictaminado. En la próxima agenda ya viene el dictamen. ¿Ya? ¿Algún otro pedido? El congresista Rosas había pedido uso de la palabra. Presidente, buenas tardes. Saludos a todos los presentes. Acabo de presentar a la Secretaría de esta comisión para que se oficie al ministro Nieto Montesinos, ministro de Defensa, a fin de que pueda informar sobre la creación y la implementación del Comité de Igualdad de Género, que informe sobre presupuestos, recursos, personal, tiempo, costos y en general todo lo necesario que se está implementando de acuerdo a una resolución ministerial que salió donde se dice la creación del Comité para la Igualdad de Género del Ministerio. Presidente, permítame brevemente, brevísimo. Uno, mientras el Ejército necesita ser atendido, las Fuerzas Armadas en general, en diferentes áreas específicas, como por ejemplo la salud. Si uno visitar el hospital de las Fuerzas Armadas, terrible, sobre todo el Ejército. En segundo lugar, se está desarticulando el CAEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, que todos conocemos. De 70 y tantas personas que habían, ahora se ha reducido a 15 personas. Y el presupuesto que habían pasado no pasa más de 300.000 soles, presidente. Pero para implementar un comité de igualdad de género, alguien dirá, ¿pero por qué se opone el congresista a la igualdad entre hombres y mujeres? No es eso. Sí estamos de acuerdo entre la igualdad de respeto a la dignidad y los derechos entre hombres y mujeres, porque somos iguales. Pero acá no es eso. Acá es implementar la ideología de género, que es diferente. La orientación sexual, la identidad de género. Para eso sí hay plata. Y es más, la resolución, ¿sabe qué dice? En la parte resolutiva, disponer que el Comité para la Creación de Género del Ministerio de Defensa, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Supremo 005/2017, se instale en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha. ¡Qué celeridad, señores! ¡Qué inmediatez! ¡Rapidísimo! Pero cuando se pide que se atienda a los hospitales de las Fuerzas Armadas y el Hospital del Ejército, ahí no hay celeridad. Que mueran los soldados, que mueran los que defienden al país, no puede ser, presidente. Aquí, me pide una interrupción, si usted lo permite, presidente, el congresista Tubino. Con mucho gusto, congresista. Sí, señor presidente, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el congresista Rosas, porque nos pasamos de inocentones, esa es la pura verdad. Y entonces, acá lo que se está buscando es la igualdad en el trato en las Fuerzas Armadas entre el hombre y la mujer, y ponemos la sagrada palabrita género, señor presidente. Y la palabra género hoy día esconde la ideología de género. Y la ideología de género no habla del hombre y la mujer. Hay más de 60 géneros hoy día en el mundo, señor presidente. O otros hablan hasta de 100. Y entonces, una locura pues haber caído como un inocentón sacando en este caso una resolución ministerial, nombrando estos comités, buscando seguramente la igualdad entre el hombre y la mujer, pero han usado la terminología incorrecta y eso debía ser derogado, señor presidente. Gracias, presidente. Para continuar y terminando, como acaba de decir el congresista Tubino, efectivamente, la mujer no es un género, pues, es un ser humano. El hombre no es un género, es un ser humano. Entonces, pero ¿saben cómo hacen la resolución ministerial? Con argucia, con eufemismo, entre líneas, para sorprender a los soldados, a los peruanos que creen que somos ignorantes. El pueblo, presidente, no es ignorante, sabe leer. En la parte considerativa, igualdad entre hombre y mujer, y mete género. Otro artículo, hombre, mete género. No, así van camuflando. Pero en la parte resolutiva ya no hablan de igualdad de hombre y mujer. En la parte resolutiva solamente hablan de igualdad de género. ¿Por qué? Porque está inmerso, yo diría explícitamente,
Esto de ideología de género, mientras otros países como Europa, Estados Unidos, están corrigiendo estas cosas, acá el ministro Nieto Montesinos está que trabaja con celeridad para que en menos de 10 días se implemente esta oficina, con personal, con presupuesto, con dinero de todos los peruanos, en vez de atender otras necesidades de urgencia y emergencia que tiene el país. Y termino, presidente, hablando del CAEM. 2015, el presupuesto era un poquito más de 500.000 soles. Ahora, 303.000 soles. O sea que todo el dinero lo está destinando para otro. Por eso pido, a través de la presidencia, que esta comisión oficie al ministro de Defensa, al señor Nieto Montesinos, a fin de que informen todo lo que se requiere y lo que he presentado en oficio de la presidencia, y si ese informe nos ayuda, a buena hora. Pero si es insuficiente, tendría que venir el mismo ministro aquí para informar qué es lo que quiere hacer, en vez de atender las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Lo incluiremos en las actividades que va a realizar la comisión. Doy la bienvenida al congresista, la congresista Lourdes Alcorta y al congresista Octavio Salazar. Tiene el uso de la palabra el congresista Lombardi. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas. Para expresar una preocupación que espero ustedes compartan, en el sentido de que desde hace varios años las escuelas de oficiales, tanto de la Fuerza Armada como de las fuerzas policiales, vienen firmando convenios con distintas universidades del país de mucho prestigio, la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, ESAN, para que los cadetes de las escuelas militares o policiales puedan, paralelamente a su formación militar, recibir educación en una carrera profesional, formación académica en una carrera profesional que les permita cumplir más adelante con su delicada misión. La idea me parece magnífica, y eso significa que los cadetes reciben formación académica en su propio ámbito físico de la escuela militar o de la escuela naval o de la FAP o de la escuela de policía. Sin embargo, mi despacho ha recibido información reiterada en el sentido de que las escuelas no han adecuado su rutina diaria a la exigencia que tiene el estudio de una carrera universitaria. Nadie que conozca la vida militar, y les habla un ex cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, puede desconocer que la formación militar requiere de una rutina que es indispensable. Tenga académico de manera, en fin, que rinda frutos si es que tiene que acostarse a las 11 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana, más allá de tareas de cuartelero imaginaria que le pueden tocar rotativamente. Todos los que hemos pasado por las aulas universitarias sabemos el esfuerzo que hay que hacer para aprobar cursos y asimilar sus contenidos. El esfuerzo económico que el Estado peruano hace para firmar estos convenios con universidades es muy alta, y tengo información que en las escuelas militares más avanzadas del mundo, el periodo de estudio, ya sea a través de algunos meses del año o algunas semanas del mes, algunas horas del día, es respetado con el objeto de obtener buenos resultados y de obtener rentabilidad para este esfuerzo económico que se hace. Sí, por supuesto, con el mayor gusto, a través de la presidencia. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo decirle al congresista Lombardi que este sistema no es de ahora, tiene años, señor presidente, y es para la gente destacada. Y así funciona. O sea, seguramente me imagino, y haciendo una suposición, de que las personas que le han hecho llegar esas inquietudes son personas que no pueden llevar el ritmo del tema. O sea, de llevar
en este caso, por ejemplo, en la Marina, un bachillerato de ciencias navales y adicionalmente, por ejemplo, alguna carrera profesional de las ingenierías, por ejemplo. Pero todos los cadetes no lo van a hacer, señor presidente. Solamente algunos. Tampoco es una exigencia. Entonces, lo logran la gente más capacitada, señor presidente. Y eso es un programa exitoso en las escuelas militares de nuestro país, tanto en la Marina, en el Ejército, Fuerza Aérea, etcétera. Pero no es para todos. Y eso debe quedar claro, porque todos no pueden llevar las dos carreras, no tienen la capacidad, tal vez antecedentes académicos o lo que fuera. Pero así está funcionando. Entonces me imagino que la gente que se mete en uno de estos programas y no puede seguir el ritmo, entonces dice, no, debería de cambiar la rutina, ya no debería hacer esto y no debería hacer el otro, ¿no? Entonces mejor renuncie pues a seguir el programa, pero hay otros que sí lo hacen, señor presidente. Bueno, le agradezco, por su intermedio, señor presidente, le agradezco mucho la interrupción al congresista Tubino, que parece pensar que antigüedad es clase, es decir, lo que tiene muchos años está bien, y no necesariamente es así. Además, ahora, y me parece legítimo que se generalice la posibilidad, no podemos discriminar, sí, por razones de capacidad intelectual, pero ese se le despedirá de la carrera militar también, porque no queremos tener almirantes de la Marina faltos de capacidad, ¿no es cierto? Entonces, simplemente yo quería llamar la atención sobre este hecho para pedir que el Ministerio de Defensa nos informe sobre las condiciones en que se están llevando a cabo estos convenios entre las escuelas militares y policiales y las universidades del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lombardi. Tiene el uso de la palabra el congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los colegas. En la misma línea de las dos últimas intervenciones, señor presidente, y disculpe que tenga que meter en este problema algún tema familiar, pero lo tengo que decir, a nuestro querido Leoncio Pradino, congresista Guido Lombardi. Mi hijo entró a la Marina, pero le dije, métete al ejército para hacerte hombre. Bueno, al final, perdón un ratito, así le dije, porque así hablamos. Bueno, se metió a la Marina. Ahora es submarinista, y lo que dice el congresista Tubino, se recibió de ingeniero naval siendo cadete en la Universidad de Piura. Como dice el congresista Tubino, el que quiere se esfuerza, y que sí, tiene la razón el congresista Tubino, que aquel que se va a tener otra carrera, entre comillas, otra especialidad, tiene que dormir menos, tiene que renunciar a sus horas legítimas de descanso y de reclamo, y lo conseguirá, pues, pero que pida privilegios, que no tenga que hacer entrenamiento físico o tenga que hacer una rutina especial porque va en la universidad, así no juega Perú, señor presidente. En eso, en primer lugar, mi querido, disculpe, a través de la presidencia. Lo segundo, lo que manifiesta el congresista Rosas, señor presidente, de verdad, ¿por qué perdemos tanto tiempo en discutir quizá cuestiones más trascendentales? Durante todo un año hemos discutido, nos hemos peleado entre nosotros y hasta nos hemos quizá faltado el respeto con esta leguleyada, o no sé cómo llamar, de la ideología de género. ¿Por qué no dejamos, señores, ese doble lenguaje que linda en la hipocresía y el cinismo? ¿Por qué de cuando aquí en el Ministerio de Defensa van a hacer ese decreto? ¿Qué problema hay para poder? Se hace una iniciativa legislativa, una norma, cuando hay algún problema que se está sucediendo. ¿Cuál es el problema, yo pregunto, que se está suscitando entre el hombre y la mujer en las Fuerzas Armadas? Ninguna. Entonces, ¿a dónde viene acá de cambiar esta situación? Que entonces esto resulta muy extraño, señor presidente, y creo que a través de la presidencia, la junta directiva o la mesa directiva y de todos, dejemos ya no seguir manipulando con esta marchas y contramarchas, que ideología de género.
hombre, hombre, mujer, mujer. Y así se trabaja en el ejército, ¿no? Y que ahora eso conllevará en forma sutil, progresivamente, a que tengamos un comandante general del ejército que sea medio raro. ¿Sabe qué? Nadie le va a hacer caso, ni a un comandante, ni un teniente, un capitán. Eso no significa de que no tengamos el respeto, la consideración, el aprecio, el afecto, el cariño y hasta el amor. ¿Por qué no? Porque yo le tengo más aprecio, afecto y cariño al señor Carlos Brus y al señor Belaunde que a muchos congresistas. Y en eso no significa de que tengamos que extender toda esta situación. Respeten, hay que respetarlos, hay que ser tolerantes, sí, señores. Pero después de esto, atender, extender, imponer ante una situación que no hay ningún problema, no tiene ningún sentido, y por eso apoyemos. Y segundo, también creo que es conveniente, señor presidente, la presencia de nuestro ministro de Defensa respecto al tema de Tacna, los MOL, porque efectivamente acá se ha dado curso a una solicitud que ya el delito está cometido. ¿Quién está? Y acá solicito, señor presidente, que venga el presidente o el gobernador de Tacna, el alcalde de Tacna y todos aquellos personas que le dieron luz verde transgrediendo la Constitución, que no se puede tener 50 kilómetros. Si después se cambian esto, ya es otra cosa, pero en estos momentos está vigente un artículo que hay que respetarlo, nos guste o no nos guste, que haya modernidad o no haya modernidad. ¿Quién se puede oponer a la modernidad? Nadie, pero hay que respetar la Constitución. Gracias, señor presidente. Congresista Donaire, con el mayor respeto, usted hizo una broma aludiendo a una institución gloriosa que es la Marina. Le pediría que retire ese término, por favor. Bueno, señor presidente, efectivamente, al que voy a pedir mis disculpas es al almirante Tubino, hasta nuestra Marina de Guerra, pero esto, de verdad les digo, ya que me da la oportunidad, y lo voy a decir, yo he estado de cadete y es parte, digamos, de lo que sucede en el argot militar. Yo fui becado a Argentina, señores, ¿y qué me decían mis compañeros argentinos? Disculpe usted, señor presidente, peruano muerto de hambre, como no tienen que comer en el Perú, te mandan a ti a que te alimentemos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué cosa tenía que decirle, señor presidente? Me han mandado de castigo acá por ser el último de mi promoción y acá soy el primer puesto. ¿Qué sería si mandan al número 1? Cuando yo me refiero a estos términos, señores, es porque es difícil que puedan entender uno que no ha servido en filas qué significa esto, pero que no lleva en absoluto dentro de nosotros ninguna animadversión, ningún odio, ningún resentimiento, ningún rencor. Nosotros nos complementamos en la guerra. El componente terrestre no puede hacer nada sin el componente naval y el componente naval no puede hacer nada con el componente aéreo. Si han sentido a alguien ofendido, retiro mis palabras, señor presidente, y particularmente a mi querido almirante Tubino. Muchas gracias. Bien, por retirar los términos. La congresista Alcorta, si usted le permite una interrupción a Guido Lomara, ¿no? Sí, brevísimamente, gracias, congresista, gracias, Le doy la señor interrupción presidente. a Guido. Simplemente para decir que me sorprende que hayamos entrado a discutir ya ahora estrategias militares, dando cuenta de cómo se complementan las distintas fuerzas y que hayamos pretendido discutir el fondo del asunto. Lo único que yo quiero, y me parece fundamental que los congresistas de una comisión tan importante como esta, es información. Estar informados de qué es lo que ocurre, de qué resultados se dan, de cuántos cadetes de las distintas escuelas participan de estos programas y de estos convenios con universidades públicas. No pretendía generar un debate, señor presidente, y me sorprende la reacción que han tenido algunos congresistas. Por otra parte, ya entiendo que el general Donaire haya tenido que ser primero en Argentina. Como sabemos, el único anagrama posible con argentino es ignorante. Muchas gracias, señor presidente. Congresista, le pido Gracias, que retire presidente. eso, por favor. Gracias, No, presidente. pero eso es una verdad, Sí, por como un favor. templo, Yo creo señor que no. presidente. Mire, yo por lo menos le pido... Usted sabe lo que es un anagrama, ¿no es Sí, cierto? pero no hagamos bromas pesadas. Por favor, le pido, congresista, que retire esos términos, por favor. Hay A que su respetar. pedido, pero no Sí, le entiendo pido, bien favor. por qué Sí. se Ya. sentiría nadie ofendido Gracias. ante una verdad como un templo, señor presidente.
anagrama de argentino es ignorante. Presidente, Cita el corte. gracias, buenas tardes. Primero quiero, perdón, ahora voy a intervenir. Presidente, primero quiero saludarlo y felicitarlo por el cambio de sala en la Comisión de Defensa, que hayamos retomado las comisiones en la sala grado donde correspondería haberlo hecho siempre. Y ojalá que eso sea en forma permanente y no en la sala porra, sino en la sala grado. En segundo lugar, yo no quiero entrar en el debate que se ha pronunciado, pero tampoco acepto que ese día que al señor lo que le dijo tu hijo que lo mandara al ejército para que hiciera hombre y no en la marina. Es inaceptable ese tipo de comentarios que son francamente impertinentes. Yo por los otros temas, presidente, cambiando los temas, el oficial mayor ha remitido a mi despacho la respuesta del Poder Judicial en referencia a la moción 2324, por el cual exhortábamos al Ministerio de Justicia, Interior, Ministerio Público y Poder Judicial llevar a cabo las acciones necesarias para luchar contra el terrorismo. Y el Poder Judicial ha respondido. Las primeras acciones están a cargo del Ministerio Interior, Policía Nacional y Ministerio Público. Y de ser el caso, el Poder Judicial actuará con independencia. En verdad nos dejaron en el limbo nuevamente. El Ministro del Interior tiene también esa responsabilidad y está ya un año en el cargo. Y es el que tiene también al cargo todo lo que es la parte del terrorismo también. Alguien nos tiene que informar en qué situación nos encontramos. Yo le voy a pasar esta información también a tus asesores de la comisión. Después, creo que hay que tener claro los medios de comunicación. Qué pena que no se encuentren acá, el diario El Comercio especialmente y la revista Somos, porque hay que tener el criterio, como se dice, se conoce, ¿no? Las herramientas de la inteligencia son el criterio, la prudencia, el tino, la pertinencia, la rapidez, la agilidad mental. Yo no entiendo lo que ha hecho El Comercio, que no se debería comprar pues abiertamente, cuando sacan todo una información de la niña en los ojos de ellos, seguramente. La información que han sacado, toda la referencia que han sacado de Marisa Rioleca es una vergüenza. Es una terrorista, una sinvergüenza y una asesina también. Ha estado 25 años presa y no tenemos por qué levantarla. Lo que se le debe hacer es seguimiento. No podemos olvidar el pasado porque todavía no ha terminado, sigue presente. El asalto al Girón de la Unión, presidente, es otro pedido que quiero hacer. Yo no entiendo. 2 personas, dejó una persona a Rosa Mamani, a Paz y 5 heridos. Su oficial en la Marina. Alguien nos tiene que esclarecer el tema este de acá. Hace años, señor presidente, hace años que no hay asaltos en el centro de Lima. Desde la Plaza San Martín a la Plaza de Armas, uno puede ir con lo que tenga puesto, con aretes, con collares, con lo que sea. Nunca ha habido un asalto. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora estemos peor, mucho peor que antes? O sea, si estábamos pésimos, ahora estamos mucho peor todavía. Eso es inaceptable también. ¿Por qué no hay policía? No vemos policías en pareja como se veía antes. No vemos policías en la calle. En la vía expresa entran camiones, triciclos, y hay ambulantes inclusive. La cuestión es dónde está la policía. Después, quiero preguntarle al ministro que lo mande para que lo pueda copiar de alguna parte. Hasta el día de hoy nunca hemos sabido. Cuando el gobierno inició, le pregunté al ministro del Interior cuántos policías tenemos en actividad. ¿Cuántos? Incluyendo los últimos EMIC que ha incluido. ¿Cuántos policías tenemos? ¿Con cuántos policías recibió él, el gobierno? ¿Cuántos policías recibimos? ¿A cuántos ha despedido, ya sea por irregularidades y corrupción o porque tenía que pasar al retiro? ¿Y cuántos tenemos el día de hoy? Yo esas preguntas se las voy a pasar para que puedan copiar. Después, me parece muy preocupante el evento, me parece, y yo lo pongo en consideración de ustedes, que el evento del Papa se haga en la Costa Verde. Es un sitio que solamente tiene entrada y salida, no tiene más formas de fuga. Hemos tenido referentes antiguos con 2 eventos que estuvieron. Uno me pareció que fue Inca Kola y el otro que fue de un espectáculo rockero que no hubo forma de salir. La gente estuvo atracada hasta la madrugada, igual que la carretera. Zona peligrosa, que Dios no lo permita, por supuesto, con el Papa acá presente, que haya pues un temblor fuerte, un terremoto, la gente no tiene cómo salir. Ni siquiera hoy, así, con la Costa Verde, los poquísimos que puedan estar ahí, no tienen ni siquiera comunicación para salir a la Costa Verde. No sé quién se le ha ocurrido, porque encima la salida al malecón está repleta de gente. Yo creo que deberían ver la forma de hacerlo en otro lugar. Recuerdo cuando vino Juan Pablo II, se prestó el Jockey Club y fue un mundanal de gente. Recuerdo que al Salajá de Prado las 2 pistas eran todas de ida. Pero en la Costa Verde es un sitio altamente peligroso porque no tiene forma de evacuación. Si tanto nos cuidamos con eso, la verdad es que yo lo pongo a consideración y lo dejo como constancia del tema. Después, presidente, también algo que me preocupa, el accidente que había en la vía expresa, que hace poco lo hemos visto nosotros, donde una camioneta se estrella contra el puente, donde muere una chica, pero manejaba una de los amigos, y manejaba una Romina Calizaya Arizaga que manejaba ebria. Después de reponerse lamentable el accidente de la chica que ha fallecido,
Pero después que se recompongan estas personas que estén ya de alta, deben ser procesadas también. No son ajenas al accidente, son responsables también de lo que ha pasado ahí. Son responsables porque nadie en su sano juicio responsable entra a un carro, sube a un carro donde hay una persona que va a manejar completamente ebria. Lo que me sorprende son los padres de esta gente, porque todos son madres de familia. La chica que ha muerto tiene un bebito de 1 año 8 meses, la otra da de lactar, la otra tiene 27 años y el otro es un muchacho de 22. O sea, no solamente se contentaron con tomar toda la noche, sino que querían seguirle en la herradura por versión de ellos mismos. Entonces no es que procesen a la que manejaba, por supuesto bien presa y bien presa que se debe ir. Los otros 2 que están en la clínica, cuando les den alta, deben ser procesados, deben ser metidos presos por complicidad, por todo que han acusado a la primera. Eso no se pueden librar porque no están manejando. Las cosas no son así, hay que tener las cosas bien claras. Después, es una posición mía la que propongo. No sé si el ministro del Interior debe explicar primero si todas las comisarías a nivel nacional tienen acceso a Internet. ¿Cuántas comisarías a nivel nacional tienen acceso a Internet? Eso lo venimos pidiendo hace 2 gobiernos atrás. Si tienen el registro de trata de personas, todos los días vemos y yo retuiteo niños de 4 años, chicas de 14 años, niñas de 10, de 15 años, desaparecidas hace una semana, hace cuántos días, y nadie sabe nada de ellas. Nadie sabe nada de ellas. Tenemos un registro en las comisarías, hay un registro de trata de personas. Las comisarías a nivel nacional tienen ingreso a RENIEC, a Migraciones y a SUCAME, alguien nos tiene que responder. El ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Justicia, junto con el jefe de la DINI y el procurador antiterrorismo, deberíamos tener una sesión con ellos, presidente, para que se explique cuál es la lucha contra el narcoterrorismo. Ya van juntos, ya no están separados. Ya que en el discurso del presidente, en el tricúlo no mencionó absolutamente ni terrorismo ni la palabra BRAE. Pero el terrorismo sí, se sigue reorganizando. Lo que pasa es que desde Tayacaja, en Huancavelica, tenían otro comunicado. Ellos ya no iban a asaltar a los campesinos, ya no iban a matar. Su estrategia era otra, de comunicar, de infiltrarse en las organizaciones públicas, en los servicios públicos de agua, de desagüe, de luz y en las escuelas, pese a que están perdidos, pero están por todas partes. Pero peor, si el ministro del Interior ha dicho el otro día que parte de los terroristas están infiltrados en el magisterio y los que han desfilado en las calles también. Inclusive acusó al dirigente Pedro Castillo. Entonces, la cosa es muy incongruente porque la vez pasada hubo un problema en la comisión porque el ministro decía que sí hay apología y el director de policía decía que no hay apología. Y ahora tenemos 5.000 personas inscritas en el Movadef y no hay que recibirlos y a otros sí hay que recibirlos. En realidad nadie sabe quién nadie es en el magisterio. La ministra invita acá en el Congreso, en la comisión, a los dirigentes del magisterio, de los profesores, pero no los recibe porque el ministro del Interior les ha dicho que están infiltrados gente del terrorismo, incluyendo a Pedro Castillo. ¿Cómo aclaramos esto? Invitando pues al ministro de Justicia, al ministro del Interior, al procurador antiterrorismo y me van a explicar cómo es la situación acá. Es un reverendo enredo. El BRAE debe estar en su garbanzal con nosotros distrayéndonos con todos los temas acá limeños, ¿no? Después, si nos puede explicar el ministro de Cultura, que nos informe quiénes componen el Consejo Consultivo de su sector responsable de debatir los lineamientos del lugar de la memoria. ¿Quién es el consejo que asesora? Me gustaría saber que nos puedan informar. Después, el 4 de septiembre de 2015, el señor Ollantumala anunció la muerte del cabecilla terrorista Antonio, presunto sustituto de Alipio. Sin embargo, los colaboradores eficaces han señalado que han visto a Antonio dirigir las últimas acciones armadas. Tanto Defensa como Interior nos deben de informar si está vivo o está muerto o está preso, pero que no podemos ser que nos digan una cosa y sea otra. Después, el Ministerio del Interior también, ¿cuánto dinero se ha asignado al programa de recompensas por la captura de terroristas? Porque esto viene de gobiernos anteriores, la captura de terroristas. Pérez Guadalupe me parece que lo amplió a la parte delincuencial, pero no sabemos cuántos cabecillas han tomado para el terrorismo y cuántos delincuentes, porque sabemos de operativos, del violador, pero de cabezas, de bandas, de los operativos que se anuncian tanto, si han habido recompensas y qué ha pasado. Porque por otro lado, si efectivamente, y ahí le doy la razón, se capturan bandas, delincuentes y el Poder Judicial los libera, como es la queja, por eso que invitamos que vengan todos, que venga el Poder Judicial, el Ministro del Interior, el Ministro de... que vengan todos para la mesa de trabajo, porque como se cree que es el Ministro del Interior, que el Poder Judicial los libera, el Poder Judicial dice que la Fiscalía los libera, no hace bien los expedientes. Entonces, acá nos vamos a entender todos juntos y vamos a ayudar qué necesitan ellos de nosotros y nosotros qué necesitamos de ellos. Por eso que hacemos estas comisiones cada 3 meses. Después que el ministro del Interior también nos informe qué dinero se ha asignado en general, porque si estamos pagando recompensas y por el otro lado el Poder Judicial es una caja abierta que lo deja libres, estamos botando la plata, no sabemos de qué se trata. ¿Cuántos han detenido? ¿Cuántos han pagado recompensa? ¿Cuánto es el total? Y de estos cuántos el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial ha liberado.
para hacer el costo-beneficio de esta operación, me parece interesante las recompensas, pero vamos a ver el costo-beneficio del mismo, el resultado. Después, una cosa, si me pueden aclarar alguien también, el plan de gobierno del señor Kuczynski dice desarticular a más tardar el 2018 el aparato militar terrorista en el Brain, lo pone en su plan de gobierno. No he entendido, no entiendo, y si alguien nos puede explicar, si alguien de oficialismo para la próxima reunión nos puede tener una respuesta, que dice desarticular a más tardar en el 2018 el aparato militar terrorista en el Brain. No entiendo qué significa eso de desarticular a más tardar el 18 el aparato militar terrorista. No logro entender de qué se trata, pero me lo han preguntado también por correo. Después, el ministro del Interior se nos puede, en el Diario de la República, señaló que el Movadef era un grupo minúsculo de remanentes del terrorismo que nadie apoya y que todo el mundo rechaza. Por eso estamos en este rollo acá atracados. Después, otro tema también, presidente, a través suyo, que el ministro del Interior nos informe respecto al MRTA con un nuevo nombre que se llama FAR-EPT, F-A-R-E mayúscula P mayúscula T, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Popular Tupacamarista, cuyo líder sería Camilo Reyes, y estos se encuentran operando en la frontera de Bolivia con la Amazonía y el Perú. Entonces, ¿quién nos puede explicar? Porque encima estamos con el narcotráfico, estamos con Sendero que se nos por todos lados, y ahora tenemos un grupo nuevo, el MRTA, alguien nos debe dar a conocer esta situación. Después, el ministro del Interior nos envía las denuncias formuladas en su gestión de las declaraciones del señor Rubén Vargas, su actual viceministro, de la revista Caretas, del 23 de junio del 2016, donde se habla del traslado de la cocaína en el Brain hasta el Callao utilizando helicópteros de la Fuerza Armada. Eso se le pidió hace tiempo también al Ministerio del Interior, en el año pasado, sobre estas declaraciones del viceministro del traslado de cocaína del Brain en helicópteros de la Fuerza Aérea. Eso ya es inaceptable. Hasta los sicarios entrenaban en la parte de las canchas de la Fuerza Aérea a hacer tiro al blanco. Eso ya lo hemos visto. Que alguien nos puede explicar. Y por último, el ministro del Interior también ha señalado que para el mes de octubre se van a contar con 900 patrulleros. Esto bajo la modalidad del alquiler. Este ya data de años atrás también. ¿Quién nos puede informar al respecto? ¿A quién se le va a alquilar? ¿Cómo se va a alquilar? ¿El costo-beneficio del mismo? ¿Cuáles son las responsabilidades asumidas? ¿Cómo es que alguien nos venga a contar la historia? Esto es todo, presidente. Muchísimas gracias. El congresista Clayton. Gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas en esta hermosa tarde en nuestra sesión de la Comisión de Defensa. Un poco para hacer un recordaris, la semana pasada hubo un acto delincuencial aquí en el Jirón de la Unión. Lamentable pesar y creo de que lo que se está usando aquí en Jirón de la Unión se viene realizando o se viene realizando actos de la misma manera en los distintos puntos de nuestro país. Lo que quería era, presidente, como lo ha pedido mi colega también Tubino, yo he presentado un proyecto de ley el día 21 de julio de 2017, la 1996, con la finalidad de que los motociclistas, o en este caso los que hacen uso de la motocicleta lineal, no puedan llevar dos pasajeros. Sería interesante que esto sea discutido aquí en esta comisión, porque ya se presentó aquí al Congreso de la República, debatido en esta comisión, porque al día siguiente del accidente el ministro del Interior lo anunció también. Entonces pareciera que había una coincidencia, pero sería muy importante debatirlo y que esta comisión pues no tenga, digamos, guardada, encarpetada, ¿no?, esta importante ley, si así ya lo está tomando el Ejecutivo, presidente. Era por ello, una vez más repetirle, el proyecto de ley 1696 de mi autoría para poder ser debatido y considerado pues aquí en nuestra comisión. Sí, ese es un tema que lo hemos priorizado, congresista, porque aparte de que parecería que es una medida un poco inocua, en Cali específicamente esta medida fue implementada por una municipalidad y ha dado resultados positivos. Ahora que si el gobierno plantea su proyecto de ley, al margen de eso nosotros vamos a dar una discusión. Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en este viaje de representación asistí a una reunión con Devida y otras organizaciones importantes para ver el temas de cultivo de hoja de coca que la Libertad está logrando mayor intensidad en las zonas denominadas los sectores de Bijo, Chagal, Guayo, Chilla y Ongón.
que todos ellos son de la provincia de Patás. Y también en la provincia de Bolívar tenemos Yecumbuy, Calemar, Yatén, etcétera. Entonces, esto obviamente, señor presidente, es importante hacer llegar nosotros al sector interior con relación a estos temas para que se puedan ver los mecanismos de realizar en esos lugares la sustitución de cultivos de coca por cultivos alternativos. Porque estas zonas en realidad no han tenido la cantidad de hectariaje, ya estamos hablando alrededor de 1.800 hectáreas, según lo manifestado por la propia gente de NACO. Entonces, esto hay una preocupación porque están aumentando estos cultivos y que se hace de imperiosa necesidad que el Estado retome estos temas porque están plegándose otras áreas más a los cultivos de hoja de coca que ya conocemos en el Perú. Después, señor presidente, lo que acaba de manifestar la congresista Lourdes Alcorta con relación al tema de todo el circuito de playas para realizar una ceremonia con el Papa, es importante precisar lo siguiente. Toda la parte de los distritos que baja hacia las playas tenían escaleras, pero muchos irresponsables de los alcaldes, para poder evitar que en el verano las personas accediesen a distritos prácticamente privados, los que están al lado de la playa. Entonces, lo que ha sucedido ahí, presidente, no hay en estos momentos escaleras. Han sido cerrados por los alcaldes. Entonces, si esto se va a dar una reunión de esta naturaleza, con la cantidad de personas que se esperan estar, se podría convertir en una situación delicada, que creo que es importante que la Comisión de Defensa haga llegar a efectos de que se prevenga las acciones que se pueden dar en caso de que esto se realice en ese lugar. No sin antes, a lo mejor, establecer los mecanismos necesarios nuevamente, es decir, comenzar a volver a construir estas escaleras que facilitaban que las personas que estaban en las playas pudiesen subir a las partes altas. Sí, con todo gusto. Interrupción, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista. El tema es que en la actualidad, hoy en día, que el tráfico de la Costa Verde es infinito, es como la vía expresa. La gente que vive en Barranco, en Miraflores, en Chorrillos, la Costa Verde está atracada desde donde comienza hasta donde termina, entre las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Si ustedes ven de arriba el malecón, es una atracadera. En verano, ni qué decir. Las subidas, si ves un terremoto, y hemos tenido reuniones con los terremotos, no hay la capacidad de fuga, no hay la capacidad de salir, ni con los puentes que están acá, ni la subida al cerro, porque todo se va a mover. Entonces, es altamente peligroso. Yo no sé si la seguridad del Papa ha venido, si la gente del Perú ha estado acá, pero solamente cuando hay un temblor fuerte en Japón o en Indonesia y nos dicen que hay un posible tsunami, estamos evacuando a la poca gente que hay en la Costa Verde en la noche. No me quiero imaginar con toda esa cantidad inmensa de miles de personas abajo y arriba en el malecón. Tienen que pensar bien lo que van a hacer y ver la posibilidad de hacerlo en otro sitio. Se cerrará pues Lima una semana, una zona, para que el Papa pueda estar ahí, pero lo estamos poniendo como advertencia. Y sí sería bueno, presidente, que a través de la comisión se le haga saber esto al gobierno, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, a la INDECI, a todo el mundo, al COEN bendito que está en el Ministerio de Defensa, para que sepa que lo estamos viendo desde ahora, en el mes de septiembre, no sé si es septiembre, con un evento que va a ser realmente a finales de enero. Gracias. Gracias, presidente. Y por último, presidente, para el día 21 de este mes está viniendo la Comisión de Terrorismo, de Narcotráfico, de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano. La reunión se va a dar lugar aquí en Lima, ese va a ser el día 21, va a ser importante, se van a tocar 2 proyectos de ley, uno de ellos es con relación a las personas jurídicas y otro proyecto de ley que uno he presentado con relación a que se la conformación de una base de datos única en toda Latinoamérica para poder
concentrar en una sola, como repito, en una sola base de datos para que los criminales de los diferentes países puedan ellos estar inmersos en esta base de datos y que permita a los países de Latinoamérica que cuando las personas estas quieran ingresar a un país, indudablemente sean alertados, es decir, que tienen antecedentes. Creo que ese es un aspecto importantísimo. Es de esperarse que esto se apruebe, presidente, y creo y considero que va a ser de mucha utilidad para Latinoamérica. Y por último, presidente, con esto termino, el día 22, también de los corrientes, hacia el día siguiente que viene el Parlamento Latinoamericano, estamos realizando un foro que es importante, un foro internacional. Están viniendo de España, de Japón, de la zona de México, así como también Colombia. Y es importante, presidente, porque se van a abordar dos temas sumamente necesarios. El primero es reforma policial y el segundo tema es la tecnología al servicio de la seguridad ciudadana. Creo que va a ser un evento importante, son especialistas los que vienen y creo que esto va a servir de bastante información para todos y cada uno de la Comisión de Defensa, y se han circulado las invitaciones, y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que se encuentran en el auditorio, a los señores congresistas, asesores, así como también a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. El congresista Luis Yica. Gracias, señor presidente. Solamente, si es posible invitar, como se llama, al superintendente de Migraciones y al director de Seguridad de Estado, señor presidente, a través de esta comisión, para que en forma conjunta nos expliquen cuál es la forma, cuáles son las acciones que se están tomando en el control de ingreso de colombianos y venezolanos, que lógicamente con esto no quiero desmerecer el pedido y el gesto del Estado de abrir las puertas a nuestros amigos venezolanos, pero es necesario que nos expliquen cuál es la forma de control que están teniendo sobre este tema. Ya hemos visto últimamente a través de los medios de comunicación encabezando una de las bandas de un asalto a un venezolano. Gracias, señor presidente. Bien, gracias. Pasamos ahora a la orden del día. Señores congresistas, yo lo que quisiera es brevemente pedirles que podamos aprobar o mejorar la propuesta de plan de trabajo que les he alcanzado, por cuanto en mérito a las sugerencias que me dieron en la primera sesión de instalación, he incorporado algunas actividades que ya tienen calendario. Marco de autorización para que ustedes puedan llevar a la práctica esas actividades, porque en todo caso podría generar el reclamo legítimo de algún congresista si es que no tengo yo la autorización de la comisión para implementar el plan de trabajo. Y lo quiero explicar muy brevemente. En términos generales es parte de las actividades de rutina y regular de la comisión. Lo único que yo quisiera es que vayan al punto 3, al tema de las estrategias, porque por la recargada labor que tenemos los congresistas en diversas comisiones, voy a tratar en lo posible de no hacer sesiones extraordinarias. Y quisiera que las que voy a convocar estén válidamente legitimadas por ustedes, porque entiendo de que esto se cruza con otras comisiones. Entonces, para evitar ese tipo de convocatorias que a veces puede desairar a nuestros invitados, por eso es que quería que vean el tema vean las estrategias. Todos son actividades normales de la comisión, y ahí en el punto 3 hay un pedido que hizo la congresista Alcorta y que fue apoyado por la congresista Salgado, en el sentido de que hagamos reuniones cada 3 meses para evaluar los avances en seguridad ciudadana. ¿Y por qué le planteo que me autoricen ya la aprobación de este plan? Porque ha sido en base a esta solicitud que hemos convocado para el día miércoles esta sesión extraordinaria a las 9, y ya algunas autoridades como el alcalde de Lima, algunos ministros ya han confirmado su asistencia. Y lo que yo quisiera pedirles, colegas, es que participen ustedes. Lo peor que puede pasar es que vengan las autoridades y no vengamos nosotros. Por eso quisiera que nos remitamos al plan, autoricemos el plan y ver lo del día miércoles, ratificar esa reunión, si va a haber la asistencia correspondiente, si se cruza con algunas otras actividades, para que estas reuniones se hagan periódicamente. Eso es lo nuevo que trae el proyecto de plan,
Luego hay eventos, actividades que serán concordadas con ustedes en su momento oportuno. Si tuvieran alguna observación. Gracias, presidente. Yo creo que esa es una reunión que es realmente vital, tanto esta como la de los desastres, hablando de terremotos y tsunamis. Es tan vital que creo que todos que conocemos la hermenéutica, el procedimiento del Parlamento, que a veces nos cruzan comisiones, darle prioridad en esta oportunidad a un tema tan trascendente como es el tema de la seguridad. Vienen las autoridades, las cabezas de las cuales dependemos de la seguridad nacional. Entonces sí creo que hay que priorizar el tema. Todos tenemos lo que se nos cruza, pero creo que esto estamos haciendo cada 3 meses, tampoco es para morir, como para que no estar. Yo realmente apoyo, yo estaría acá presente temprano y sí agradecería pedir, insistir y que su asesor hable con los voceros, las bancadas para hacerles recordar que tiene que estar el lunes acá a las 9 de la mañana, presidente. Primero quisiera ver lo del plan, porque el plan es el que autoriza este tipo de actividad. Y luego vemos lo de la actividad brevemente para pasar a ver el tema de los dictámenes. Si tuvieran alguna observación al plan de trabajo, pues es un plan estrictamente regular y correcta. Señor presidente, solamente felicitar, ¿cómo se llama?, la elaboración del plan, que creo que está completo, pero quiero hacer una aportación dentro del tema, ¿no? Que se incluya dentro de los objetivos específicos de la Comisión de Defensa el seguimiento y evaluación de la política migratoria que implementa la Superintendencia Nacional de Migraciones adscrita al Ministerio del Interior. Específicamente, quiero sugerir, señor presidente, en los objetivos específicos, en el párrafo 22.8, que queda redactado de la siguiente manera, de acuerdo a lo manifestado inicialmente: realizar el seguimiento y evaluación de la política migratoria que implementa la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la labor que se realiza en las zonas de frontera y en el territorio nacional, específicamente en los puestos de frontera, que busca el desarrollo de los pobladores de los distritos fronterizos, contribuyendo a la labor que desarrolla el personal policial y militar destacado en dichas zonas. Eso es todo, señor presidente. Esa sugerencia la incorporaríamos en el 2.2.8, congresista. Así es. Está bien. Congresista Achiro, luego el congresista Guido Lombardo. Gracias, señor presidente. Y cuando usted fue presidente del Consejo de Ministros, el señor congresista Octavio Salazar, ministro del Interior, tuve la oportunidad de participar en la comisión multisectorial para el seguimiento de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y lo que los ciudadanos reclaman es, van a una comisaría, presentan una denuncia y la policía no mueve un pelo hasta que el fiscal abra su carpeta fiscal. Por lo tanto, sugiero también que a nivel de esta comisión se aperture un canal de comunicación con esa comisión o con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Muchas gracias. Gracias, congresista Achiro. Congresista Lombardo. Muchas gracias, señor presidente, para coincidir en el reconocimiento al trabajo que ha hecho usted elaborando un plan de trabajo tan detallado como el que nos ha presentado. Me queda, sin embargo, una duda. Dice usted que no quiere realizar sesiones extraordinarias, pero veo que hay planteada una sesión extraordinaria para el miércoles 13 de septiembre, en donde hay invitaciones para diversas instituciones que dependen del Ministerio de Defensa, lo cual hace indispensable, me parece, la presencia del ministro de Defensa, que sin embargo no estará presente en esa fecha en el país, va a estar en el extranjero. Y entonces yo le solicitaría, señor presidente, reconsiderar, aun cuando no se haya recibido todavía formalmente una petición en ese sentido, no sé si la hay del propio ministerio, yo quisiera que se reconsiderara y se replanteara la presencia del señor ministro de Defensa. Sí, congresista, quiero explicar lo siguiente. Esta sesión fue producto de un acuerdo de la sesión anterior, que parece que usted por una licencia oficial no estuvo. Por eso es que yo quiero que las extraordinarias sean absolutamente las necesarias. Esta del miércoles es de seguridad ciudadana, de tal manera que el ministro de Defensa no ha sido invitado a esa reunión porque el que va a participar, y ya me confirmó su asistencia, es el ministro del Interior, ¿no? Entonces lo del ministro de Defensa, que tiene que ver con gestión de riesgos y desastres, es para el 13.
Ya lo veremos, pero estas son... Pero el 13 no va a estar presente. Ah, ¿no va a estar presente? No va a Ya, estar pero presente. eso lo veremos porque lo que yo quiero es el tema del día miércoles, donde ya hay una convocatoria hecha, y lo del 13 lo podemos ver, ¿no? Para ver de qué manera es importante su participación. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. A ver, creo que el plan no está divorciado del plan anterior de lo que viene haciendo la Comisión de Defensa en general. Lo que pasa es que sí se van a presentar sesiones extraordinarias que no son todo el rato ni todo el tiempo. Las que hemos tenido, por ejemplo, en verano, han sido todas las semanas, hasta 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes hasta las 500 de la noche. Estos son temas muy puntuales sobre defensa, sobre seguridad ciudadana, que sí les vamos a sacar cada 3 meses porque son largas. Son como 6 invitados más los parlamentarios, más las subvenciones. Entonces, es solamente ese tema de seguridad, por eso que vienen las cabezas, como lo expliqué cuando inicié mi introducción. Vienen todas las personas involucradas, las cabezas involucradas, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, vienen todos porque ven el tema de seguridad, porque entre ellos echan la culpa de todo, no nosotros. Es una mesa de trabajo, donde nosotros estamos a disposición de ellos que vengan del Congreso para apoyarnos. ¿Y qué necesitamos? Votos de ellos, y ellos entre sí, para no estar echando la culpa, porque el tema, y ahí involucrado el tema de las recompensas y todo. Eso es una que tenemos desde el año 2010, presidente. El otro caso es el caso de los terremotos y maremotos, porque si en este momento, en este instante, Dios no quiera, hubiera un temblor fuerte, un terremoto de 8 grados acá en Lima, ahorita, como he visto, vamos a morir un montón de gente, porque no hay protocolo, porque no hay cadena de mando, porque no tienen referencia de nada. Ya que cambian un ministro de Defensa, de Interior o el Premier, cambia toda la gente que han puesto. Por eso que el COE es una buena opción que debe quedarse instalado para siempre, más allá de los gobiernos de turno. Porque como digo, si en este momento hubiese una cosa, nadie sabe ni siquiera quién podría disponer que el tráfico, el transporte público tenga que ser reducido a la mitad de su circulación, porque la gente tiene que transportarse, pero las autoridades, los bomberos, las ambulancias también tienen que transportarse. El ministro de Salud tiene que venir porque los hospitales, si están colapsados ahora en la vida normal, no me quiero imaginar que puede ser una desgracia. Por eso que son importantes para tenerlo presente en un país que sufre terremotos y de estas desgracias a nivel nacional. No me refiero a desbordes de ríos, no me refiero a la corriente del Niño ni al friaje de Puno. Me refiero a lo que aparece en cualquier momento. Por eso que son sesiones que sí tienen que ser llevadas en forma excepcional cada 3 meses, y no descarto, presidente, cualquier cosa que se presente en el camino también y que no pueda estar en este reglamento, ¿no? También no seamos tan... Yo lo que quiero precisar es lo siguiente. Lo básico es que no los quiero recargar en temas y quiero que ubiquen ustedes la prioridad de los objetivos de esta comisión. Esta sesión, en la que ya me han confirmado la mayoría de los invitados, no viene el ministro de Defensa. Acabo de conversar con asesoría, el tema del 13 lo podemos replantear, porque lo que yo evito es que me manden representantes los titulares de los sectores. Tienen que venir los ministros. Tienen que venir los ministros y tienen que venir los responsables de los sectores. Lo otro es hacerlo a nivel de asesores técnicos. Por eso es que quisiera solo aprobar el plan con cargo a redacción y ver lo de esta actividad del miércoles. Lo otro lo podemos replantear. Si no está el ministro de Defensa, no tiene sentido que hagamos una reunión nosotros dos. De acuerdo, Una sí. pequeña observación. Lo que necesitamos es que vengan los titulares, presidente, no necesariamente los técnicos. La parte técnica la que conocemos. El problema es que nos podamos poner de acuerdo y no estemos en una confrontación permanente entre autoridades que hemos el mismo tema. Gracias. Congresista Lombardi. Brevísimamente, presidente, simplemente para señalar que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted señala, pero me parecía importante que constara Está bien. que en esa reunión extraordinaria prevista para el 13 de septiembre, el ministro de Defensa no podrá estar presente. No, perfecto. Si tiene una actividad oficial, sería una necedad que lo convoquemos. Además, no sería fructífero si él no participa. Vamos a replantear ese tema, pero quiero poner al voto a mano alzada el plan. Los que estén de acuerdo, ha sido aprobado. Vamos a esta actividad del miércoles. El día miércoles hacemos una reunión de trabajo de seguridad ciudadana y quiero establecer cuál es el marco. Por si acaso las autoridades no vienen interpeladas. Yo cuido mucho de que las personas cuando vienen invitadas las tratemos como tales. Ya, espero eso porque primero todos tenemos el tiempo un poco ajustado. Las personas que vienen son todos las autoridades que tienen que ver con la cadena de responsabilidad frente al delito. Entonces está viniendo el titular del Poder Judicial, del Ministerio Público, el jefe del INPE, la ministra de Justicia, el ministro del Interior y el alcalde de Lima. Ellos van a tener no más de 10 minutos para
informar sobre el avance de sus actividades en este 2010 y luego se abrirá un panel de discusión, de debate y luego haremos una sumilla de todas las intervenciones y qué podemos desde el ámbito del Poder Legislativo ayudar a enfrentar el crimen callejero y el tema del crimen organizado. Les pido eso, por favor, porque respeto guardan respetos. O sea, si nuestros invitados vienen, son invitados. Si queremos emplazarlos, interpelarlos, hagamos el procedimiento que establece la Constitución, para que queden claras las reglas de juego del día miércoles. Y les pido, por favor, que estemos a las 9, porque así como nosotros tenemos compromisos, ellos también los tienen y van a dejar sus actividades por venir a esa reunión, la primera que vamos a hacer. La del 13 la vamos a revisar y traeré una propuesta el día lunes para ver de qué manera converso con las personas invitadas y buscamos una fecha que se acerque a eso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, a debatir los dictámenes. Gracias por su comprensión, colegas. Vamos a poner como primer punto el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 1522-2016 del Poder Ejecutivo. Este es un proyecto, colegas, que, dígase de paso, hay que decirlo con absoluta claridad, busca evitar que se sustente la insistencia de un proyecto de ley aprobado por señores congresistas que fue aprobado en el periodo legislativo pasado, que tiene que ver con establecer las equivalencias de las pensiones de policías y militares, equivalencias del régimen pensionario que estableció este mal decreto legislativo 1133, que como el propio ministro lo ha reconocido en la sesión pasada, especialmente la segunda disposición final y transitoria, eso ha sido un error y lamentablemente este gobierno se ha dedicado solamente a corregir los errores que le ha dejado el gobierno anterior. Entonces, lo que nosotros hemos procurado en este dictamen hemos ido básicamente a lo siguiente, queridos colegas. La Constitución en su artículo 174 habla de las llamadas equivalencias, que es diferente a la nivelación. Entonces, lo que hemos buscado desde el punto de vista constitucional en la comisión es ver si la propuesta del Poder Ejecutivo busca resolver este tema de esta inequidad, de este error, de este estropicio que cometió con un sector de hermanos de las Fuerzas Armadas y Policiales que cometió el gobierno anterior. Entonces, ahí hemos procurado un dictamen, porque díganse de paso, de lo que se acuerde con este dictamen va a tener un impacto en la insistencia, no hay que pecar de ingenuidad, ¿cierto? Entonces, lo que hemos buscado con este borrador de dictamen es lo siguiente, la equivalencia. Mis primeras observaciones son las siguientes. No se le puede a un pensionista decir que con una bonificación cuyos montos y calendarios de entregas están condicionados a un decreto supremo, decir que estamos promoviendo una equivalencia. La equivalencia es constitucional. Entonces, el primer ministro vino con el mayor deseo de resolver este problema y planteó que sus equipos de trabajo se reunieron con los nuestros. Ha habido ahí un desencuentro, no ha podido haber la oportunidad de que planteen una fórmula que pueda convencer a la representación parlamentaria de que verdaderamente el error que el gobierno reconoce que ha cometido el anterior se tiene que corregir. Entonces, yo creo que el Parlamento tiene que cumplir una función pacificadora. No podemos estar cediendo a las marchas o a que la gente tenga que ir por el camino de una exigencia compulsiva cuando podemos abrir un amplio debate y ver lo que más conviene al país. Entonces, en ese sentido hemos procurado este dictamen, lo hemos desestimado en primer lugar porque no puede haber una pensión que pueda otorgársele a un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas cuyo incremento efectivo esté consagrado en un decreto supremo. Todos los regímenes pensionarios, inclusive el que cerró la segunda disposición final de la Constitución, la 20.530, todos están remitidos a una ley. Tiene que haber una norma con rango de ley que establezca el Poder Ejecutivo. En ese sentido, esa es la observación que estamos haciendo. Consideramos, el equipo técnico hemos considerado
de que la fórmula propuesta, por no establecer montos concretos y calendario efectivo que esté en una ley, no una norma de menor jerarquía, no evidentemente satisface la vocación de equivalencia que deben tener todas las pensiones de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Quiero decir algo más, he revisado literatura al respecto, y no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, el régimen de pensiones de nuestras policías y de nuestras Fuerzas Armadas son excepcionales, extraordinarios, no es porque ellos tienen una condición superior, sino es por el nivel de la actividad que ellos cumplen. No es lo mismo uno que es abogado, que sale libre a defender, otro, o un militar o un policía que al día siguiente tiene que estar enfrentando justamente a aquellos que quieren horadar nuestra seguridad. Entonces, quiero que lo vean desde ese punto de vista. Yo entiendo de que esto tiene un impacto en la caja fiscal, pero tampoco podemos nosotros, y yo quisiera que hagamos un debate alturado de esta iniciativa, que busquemos una fórmula que permita de que las personas que han sido afectadas, como se ha reconocido, puedan ser resarcidas y que podamos de una vez por todas que este Parlamento resuelva los problemas pacíficamente y no estar como bomberos queriendo apagar incendios que otros han inflamado con actos que son erróneos, como bien aquí lo ha reconocido el primer ministro. De tal manera que he procurado un dictamen negativo. ¿Y por qué? Repito, porque esto era la condición previa para que esto se vea en el Pleno, la insistencia. Entonces, hoy día vamos a definiremos si este proyecto no es estimado y no es desestimado, entonces abre la puerta a que no se vea la insistencia en el Pleno. Si este proyecto es desestimado, entonces vamos a buscar que el Pleno ponga en debate la insistencia. Yo acataré la decisión que tome la mayoría, pero pido que veamos este tema con la más absoluto sentido de responsabilidad y pensando de que este Parlamento es el que representa al país. Congresista Alcorta, luego el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Lo que es bueno es hacer recordar acá, que cuando se dio la ley de reestructuración de los sueldos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, costó muchísimo trabajo cada paso que se dio, inclusive comenzó con un bono para todos los retirados y en actividad. Realmente ha sido un camino bastante largo y empedrado, pero finalmente se dio una solución de una reestructuración que abarcaba, manoseó el tema y dejó todo un laberinto y un zafarrancho de las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y lo que se pretende con esto es reestructurarlas, o sea, es ordenarlas nuevamente como se dejó. Lamentablemente esto ha implicado un desequilibrio de la gente que ya salió a pasar como 5, 6 o 7 años inclusive. Esto se ha desordenado y ha implicado una mayor inversión para cumplir con honrar esta deuda que Ollantumala desordenó terriblemente. Y estamos atrapados en esta situación de acá el día de hoy. Y el ministro, efectivamente, como usted ha dicho, ha venido otro día el premier, que ahora es todopoderoso ante sí, por sí, ministro de Economía y canciller, o sea, tiene todo el poder para poder decidir, nadie más que él y solamente él. Entonces creo que el Ejecutivo tiene que dar una solución, lo que no puede mandarnos es un proyecto que diga que no se puede, que mejor damos un bono. El Ejecutivo tiene el problema en la mano, el Ejecutivo tiene que resolver, no nos puede dar la pelota al Congreso, el Congreso resuelva. Porque quien maneja la caja fiscal, quien maneja el presupuesto viene prácticamente hecho, es el Ejecutivo, no nosotros. Entonces es bien fácil decir que observe el proyecto, no es cualquier cosa, y nos los manda a nosotros ¿para qué? Para nosotros digamos que no pues señor, que el Ejecutivo resuelva, que reciba al alto mando de las Fuerzas Armadas, que converse con él, que les invite café, al ministro de Defensa, que converse con todos ellos y lleguen a un acuerdo. El Legislativo no tiene iniciativa ni siquiera de gasto. No podemos alterar absolutamente nada, no podemos hacer nada, pero nos han mandado una papa caliente ¿para qué? ¿Para seguir con la observación? No, señor, hay que devolverlo eso al Ejecutivo. Ya vino el Premier, ya vino el Ministro de Economía, que tiene una actividad dual en su vida y que resuelve el problema en el Ejecutivo, que él mismo es Premier y Ministro de Economía. Que el Ejecutivo resuelve el problema, señor presidente. No nos tiene una papa caliente a nosotros, nada podemos hacer al respecto. Ya dijimos, ya pusimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Gracias, presidente. Congresista Gino Costa. Muchas gracias, presidente. Sin duda este es un tema muy importante para el gobierno, más importante todavía para los propios afectados, y el gobierno está en la mejor disposición de resolverlo.
Así lo dijo el Premier en su última visita a la Comisión el 21 de agosto. En esa reunión él invitó a la Comisión y entiendo también a los representantes de las instituciones concernidas a poder reunirse con él y su equipo técnico en el MEF para ver la propuesta y para ver qué ajustes es posible hacer a la propuesta. Mencionó, ¿no es cierto?, la flexibilidad por parte del Poder Ejecutivo para atender a las demandas y las inquietudes de los pensionistas que pasaron a retiro antes del 2012 de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo creo que por cortesía, con esta oferta del Premier, sugeriría yo que la Comisión pueda aceptar la invitación. Entiendo que la semana pasada no se pudo materializar esa reunión. Yo he estado reunido hoy día en la mañana con el Premier, me pidió a mí y al congresista Lombardi, nos pidió que transmitiéramos su deseo de poder reunirse con los representantes que la Comisión considere y también en presencia, por supuesto, de los interesados para tener una conversación adicional y ver de qué manera se puede atender los requerimientos. Veo que hay buena disposición, flexibilidad y deseo al gobierno resolver esto. Nosotros creemos que la insistencia complicaría mucho las cosas, presidente. Ojalá que podamos evitarlo. Y antes de aprobar este dictamen negativo, sugeriría que aceptemos la invitación del Premier. Estoy dispuesto a hacer las gestiones necesarias para que esta reunión se materialice. Yo había sugerido incluso el día de ayer, conversando con el presidente tiene una agenda muy ocupada, podríamos hacerlo el miércoles, si el presidente y los miembros de la comisión lo tienen a bien, para que no se crea que lo que se trata es de ganar tiempo, ¿no es cierto?, y extender esta situación de indefinición durante un tiempo demasiado largo, pero sí pediría a los miembros de la comisión que le demos una última chance, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo para encontrar una fórmula que sea aceptable para esta comisión y para los propios interesados. Gracias. El congresista Yica. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primeramente, hemos escuchado acá al colega Gino Acosta. En realidad, se propuso cómo se llama esa reunión y había predisposición del Premier en ese momento. Pero ¿por qué no se ha manifestado antes de que se llegue a este punto, a este debate hoy día del predictamen, ¿no? Sin embargo, señor presidente, el 14 de julio, a través de mi despacho, se presentó, una carta dirigida al señor presidente, en la cual se manifestaba con los argumentos técnicos y legales el tema y el apoyo de la ley que hemos presentado a través de mi despacho a esta comisión. Se presentó también el Premier, el señor Zavala, en la cual no pudo justificar realmente su proyecto de ley porque desconocía las cifras y desconocía muchos temas, con el tema de contradicciones o con su proyecto de ley de bonos. Asimismo, hay que tener en cuenta que este proyecto de ley de bonos no favorece a la totalidad de los pensionistas de la Fuerza Armada y Policía Nacional. De los 120.000, que es la cifra que equivocada en su exposición, solamente se favorecerían 38.000 pensionistas. Yo creo que eso no es dable, señor presidente. No sé cuál es el motivo de la reunión, si van a favorecer o van a apoyar el proyecto de ley que está como insistencia. Porque si es a través del abono, definitivamente los pensionistas no están de acuerdo con ese tipo de temas. Aquí tenemos los representantes de todo a nivel nacional. Entonces yo preferiría, señor presidente, de que esperar una semana, 2 semanas. ¿Por qué? ¿Qué vamos a debatir? Yo propongo, le doy la introducción, al colega. Interrupción, congresista Elar Melgar. Gracias, presidente. Presidente, ya ha pasado un año con este gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. No podemos permitir que se siga manoseando de la manera como se ha venido manoseando hasta la fecha a los señores retirados de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional antes del 2012. Yo creo que siempre se alargan los plazos y no llegamos a nada concreto.
Ya el Premier estuvo acá, presidente, nos explicó y no nos dio una explicación concisa para tomar una decisión. Yo creo que habría que escuchar a lo mejor hoy día a los congresistas Gino Costa y al congresista Lombardi, algo más preciso, presidente, si ellos traen alguna propuesta a lo mejor del Ejecutivo, para que no se dilaten más los tiempos, porque si no seguimos manoseando y perjudicando a esta gente, pues. Gracias, presidente. Gracias, colega Edgar. Eso es todo, señor presidente. Congresista Donay. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, yo quiero saludar al señor ministro de Defensa. Siendo un ministro que lidera la cartera de defensa, ha expresado y expresa su conformidad con esta situación, señor presidente. ¿Qué significa? Que ese hombre que lleva el pliego de la cartera de defensa está de acuerdo con esta situación en la cual vamos a ir por la insistencia. Segundo, señor presidente, con todo respeto, cuando vino el Premier, señor presidente, y por la preocupación, porque acá no hay protagonismo, figuretismo, nada, sino nosotros todos representamos al Congreso y tratamos de solucionar este problema. Se solicitó al Premier en 2 oportunidades que envíe su propuesta. Nunca lo hizo, señor presidente, en el entendido de que iba a presentar una nueva propuesta, porque el que habla y muchos de estas asociaciones nos reunimos con el ministro anterior, el exministro Torne. Yo salí de verdaderamente satisfecho, pero como soy ignorante en economía, me dijeron no, esto no va por esto, lo otro, que ya usted conoce, señor presidente. Entonces, en el entendido de que mis 2 solicitudes, que nunca, y es una falta de respeto, falta de cortesía, falta de educación, que envíe su propuesta para poder evaluarla, estudiarla, antes de que venga acá y de buenas a primeras nos suelte el globo en la cara y decir esto, el otro. ¿Cómo es que debemos trabajar, señor presidente? Con la debida anticipación para poder evaluar y arribar a las mejores conclusiones, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. No lo cumplió, nunca envió esa propuesta. Tercero, señor presidente, y lo hago con todo respeto en esto. Yo pregunté al señor Premier, ¿usted estuvo en algún momento en el BRAE? No me quiso responder, si no fue por mi insistencia, en la cual usted sabe. ¿Y a dónde voy? Con todos los colegas y con todo respeto. Poco podemos valorar, señores, poco podemos valorar si no entendemos en el lugar qué cosa hacen, cómo viven. Entonces viene esta situación de problemas. Yo no voy a, si no valoro, si no conozco, no puedo amar, no puedo defender lo que no conozco. Entonces se trata estos temas demasiado deportivamente y esto no es justo, señor presidente. Después yo quería, no sé, alguien me antecedió, que utilizar ciertos términos lleva a la confusión. No se habló, señor presidente, y no tenemos por qué nosotros irrogarnos facultades que no corresponde, que no tiene el Congreso de Iniciativa de Gasto. Este no es el caso de iniciativa de gasto y usted lo tiene bien claro, señor presidente. Y usted lo ha dicho muy claro y de verdad le agradezco de corazón su identificación con todos los uniformados en la forma como ha hablado. Quizá no ha vestido el uniforme, pero en su corazón, así como dice, donde late un corazón peruano existe un soldado. Y en ese sentido yo le agradezco sus opiniones y su defensa en lo que es justo. No es nada que nosotros querramos poner
una pistola en el pecho y que se haga. Es una situación absolutamente de equidad, de igualdad. No puede ser posible si acá, voy a poner un ejemplo para ilustrar y que pueda entender bien, que mañana el congresista, con todo respeto, Gino Costa y Guido Lombardi, les llega un sueldo de 7,000 soles y el resto de congresistas reciben lo que le corresponde, 15,000. ¿Qué va a decir el congresista Gino Costa o Guido Lombardi? Lo lógico es que puedan reclamar y decir qué cosa ha pasado, por qué me pagan menos a mí y por qué le pagan al resto así. Esa es la simple realidad. Y así en términos y un ejemplo muy sencillo, señor presidente, de que el Ejecutivo, además, cuando vino el Premier, y por respeto quizá no quise encararle por no hacer más problema, esto es coincidente, es correlativo con la promesa de campaña de nuestro presidente, un hombre de honor que tiene palabra de honor y cumple con su palabra. ¿Es correlativo esta propuesta que trajo el Premier? ¿O el Premier, a las espaldas del presidente de la República, trae una propuesta que no es coincidente con lo que dice el presidente? Y tercero, señor presidente, o cuarto, se dice inconstitucional. Significa que yo hago una propuesta de campaña inconstitucional. Significa de que yo como candidato a la presidencia no conozco la Constitución y hago una propuesta que no es constitucional. De verdad, señor presidente, yo invoco a todos y cada uno de ustedes solamente por el simple sentido de que seamos reconocidos, que podamos reconocer, tener la gratitud que gracias a esa gente que ahora arrastra, como digo, los pasos, peinan canas, nosotros ahora estamos sentados por ellos. Este gran salto económico que ha tenido en el Perú, que le llamaron el milagro económico, fue gracias a estos hombres que ahora están sentados. ¿Y cuántos años de vida les quedará? 6, 7 años. Me pide una interrupción la señora congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Suscribir todo lo dicho por el congresista Donaire, lo suscrito por mis colegas de bancada, y nosotros como bancada vamos a apoyar la propuesta porque es un hecho de justicia, un acto de justicia, como lo ha expresado bien el general Donaire. Gracias. Y yo termino, señor presidente. Y miren, y sí hay que reconocer lo que dice a través de la presidencia el congresista Gino Costa. Hay que reconocer, ¿por qué no? Que hacen los esfuerzos, que ven la forma de cómo podemos nosotros este impasse superar. Hay que reconocerlo. Pero si hay voluntad, no es complicado gobernar, señor presidente. Se complica cuando seguimos motivaciones personales o nos dejamos influenciar por motivaciones personales, por motivaciones económicas, por presiones políticas o partidarias. Pero en este caso, que se trata de un acto de patriotismo, de verdad hay que verlo en ese sentido. Y con todo el cariño, aprecio y afecto, esos bonos extraordinarios o bonificación extraordinaria, como me antecedió el congresista Yica, hemos hecho el cálculo, señor presidente, hemos hecho el cálculo grado por grado. Y cuán inequitativo es que ¿a quién les beneficia? Beneficia al personal militar pensionista que tiene menos 30 años de servicio. A ellos les beneficia, que por alguna razón han visto mejores expectativas en la calle y se ha ido antes de los 30 años, quizás ha sido de baja por una situación disciplinaria, ha sido pasado al retiro por deficiencia académica, porque así como debemos a los profesores evaluarlos, en el Ejército, en la Marina y la Fuerza Aérea, oficial sea teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, da su examen y no lo aprueban, se va a su casa, pues.
y muchos los han ido de baja. Entonces, ¿y por qué es este motivo? Porque en esa propuesta del Premier dice, por decir, máximo aumento a un suboficial de tercera, 1.500. Si nosotros le sacamos el 70% que dice que van a incrementar, no llega a los 1.500. ¿Por qué? Porque dice que el que supere a los 1.500 no recibe. ¿Y a quién beneficia? Solamente a los que tienen una pensión nimia, chica, corta. Entonces esa es la razón. Pareciera que se premiara aquel, bueno, no somos nadie para juzgar por qué razones se fueron antes, pero quienes se fajaron hasta los últimos años de su existencia, hasta el día de baja en la zona del BRAE, en la pacificación, son estos viejos soldados. Y que acá están las viudas y las señoras que verdaderamente han dejado parte de su cuerpo sus esposos porque están mutilados de esa patria herida y muchos no regresaron. Y los que regresaron, para nosotros quizá un policía o un militar, morir por la patria es natural. Pero no es natural vivir con tal indiferencia después de haber regresado y reencontrado con su familia después de muchos años. Yo invoco a todos y cada uno de ustedes a su alto sentido de sensibilidad humana, al sentido máximo de lo que es la justicia y de la igualdad. Gracias, señor presidente. Congresista Tubino. Gracias, congresista Donaire. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente, que acá hay que hacer una recapitulación de lo que significa esta inequidad que existe hoy día en las pensiones de las Fuerzas Armadas y la policía. Porque eso no existe en ningún país del mundo, señor presidente. Porque ¿cómo se remunera en pensiones a los que han servido en las Fuerzas Armadas y en la policía, en la China y en la Cochinchina, es decir, en todos lados, basado en el grado alcanzado y el número de años de servicio? Eso es todo. Y sin embargo, en el gobierno de Ollanta Humala, un oficial retirado del ejército permitió una tremenda inequidad en la cual hoy día un oficial que se retira con menos años de servicio, con menos grado, termina teniendo una pensión mayor que otro oficial que se retiró hace unos años. Es una locura. Y sobre todo esos que se retiraron antes, o sea, hace unos años, son los que se fajaron en la lucha contra el terrorismo. Y entonces, ¿ese es el agradecimiento que la sociedad peruana le hace a esa gente? Realmente, entonces yo la verdad que concurro con todas las palabras que he escuchado y las palabras llamando al corazón que hace en este caso el congresista Donaire, tiene toda la razón, porque hay que ser muy mal agradecido como sociedad a hacer lo que se está haciendo. Y sobre todo, el presidente de la República ha hecho un compromiso con las asociaciones en campaña. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día se presente este proyecto que debe ser archivado, efectivamente, en la cual solamente se beneficia al 30% o menos de esta gente que sufre una inequidad hoy día? Entonces no se puede aceptar, pues, señor presidente, lo que ha planteado el Poder Ejecutivo y está demasiado lejos. Entonces, acá se nos dice vamos a ver si hacemos otra reunión. Es que sería por gusto, señor presidente, porque esa reunión está muy lejos de lo que hoy se está buscando. Satisfacer al 100% de las personas que están sufriendo esta inequidad. Y el proyecto del Ejecutivo es el 30%. ¿Qué cosa vamos a conversar, señor presidente, si estamos demasiado distantes? Entonces, definitivamente hay que archivar esto y hay que ir a la insistencia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. El congresista Guido Lombardi. Muchas gracias, señor presidente. Yo coincido con lo que ha expresado el congresista Tubino. Se cometió una injusticia y una inequidad inexplicable durante el gobierno de Ollanta Humala, que era además un militar en retiro, o quizá eso explica el sentido de esta marginación a un grupo de oficiales. Pero en aras de el buen entendimiento, en aras de las mejores. Y aquí no se trata de dilatar plazos, señor presidente, colegas, porque imaginemos
que hoy se aprueba desechar el proyecto de ley del Ejecutivo y presentar ante el Pleno la insistencia. Esa insistencia va a entrar en vigencia el próximo año, el 2018, dentro de 4 meses. Entonces, ¿cuál es la premura? ¿Por qué no podemos darnos un plazo de 48 horas para, como sugería el congresista Costa en su intervención, tener una reunión técnica más o menos lejos de la meta deseable de atender el pedido de todos? Hay que tener también en consideración los efectos que esto tiene en la caja fiscal. Y los cálculos actuariales son de 17.000 millones de soles. No es poca cosa, señor presidente, ni podemos tan alegremente, para resolver una situación de injusticia, de inequidad, aprobar esto a rajatabla, sobre todo cuando no es algo que vaya a tener efecto mañana ni pasado mañana, sino a partir del año 2018, del próximo año, dentro de 4 meses. Démonos 48 horas, señor presidente, señores miembros de la comisión, para poder encontrar quizá un término medio entre las legítimas pretensiones de un sector de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales y las posiciones del gobierno que ustedes conocen bien, en el sentido de que la observación se ha producido porque la autógrafa supone un costo actuarial de 17.000 millones, porque contraviene el 79 de la Constitución que impide al Congreso generar gasto corriente, en fin, por una serie de consideraciones. Tenemos el mismo deseo que ustedes, señor general Donaire, señor almirante Tubino, de resolver el problema. Está en la voluntad, y así lo expresó el primer ministro cuando estuvo presente. Démonos 48 horas de plazo. No veo, nadie tiene acá intención de desplazar el debate para hacerlo poco eficaz, sino para mejor resolver, como se diría en instancias jurisdiccionales. Me pide una interrupción, por su intermedio, señor presidente, el señor congresista Donaire. Por favor, y pido que las interrupciones sean interrupciones, no intervenciones, por favor, ¿ya? Interrupción, señor presidente. Efectivamente, las 48 horas es dable lo que propone el congresista Gino Costa. Perdón, Guido Lombardi. Señor presidente, sabemos a dónde ya va esa reunión, porque esa reunión ya la hemos hecho. Yo la he hecho con el ministro Torne. Y no creo pecar de infidencia que ese 70% se suba hasta 85%. Pero en eso, mis queridos colegas, no satisface tampoco, no satisface. Y esa es la propuesta y la conversación, y hay que alabarlo, todo su esfuerzo de poder subir, pero eso tampoco. Y lo segundo, por interrupción también, sí, no es cuestión de ser mago y de dónde saco la plata. Y con todo respeto le digo, así como el premier lo agarró de las orejas al Contralor y le habló del caso de Chincheros, que quizá no viene al caso, debe agarrarlo del pescuezo y del cuello a ese jefe de la SUNAT y le decir, ¿cómo hace usted para no cobrar los 14.000 millones que deben las empresas nacionales y extranjeras? ¿Cómo así si le cierran la bodega de una anciana porque no da un papelito? Entonces, ¿qué? ¿Acaso no tiene dignidad el pueblo peruano de exigir que aquella empresa que viene a invertir acá y se niega a cumplir con sus compromisos tributarios y lo judicializan? Eso no es justo, señor presidente. Nada más. Gracias. Para terminar, congresista Guido Lombardi. Muchas gracias, señor presidente. Para terminar, pero no puedo dejar de referirme a algunas afirmaciones que se han hecho en la interrupción. En primer lugar, el congresista Donaire reconoce que se reunió con el ministro Torne, el ex ministro de Economía. Reconoce además su ignorancia en economía, lo cual me exime de mayores comentarios. Pero no se puede seguir siendo inexactos, para no decir
diciendo falsedades ad infinitum, señor presidente. El congresista Donaire habla de 14.000 millones que la SUNAT aparentemente no querría cobrar a empresas extranjeras o a grandes empresas. Esos 14.000 millones están judicializados, señor presidente, señores congresistas, y dependen de decisiones del Poder Judicial, no de decisiones administrativas de la SUNAT. Pero yo no quisiera llevar este debate a esos términos, sino pedir la comprensión de los miembros de la Comisión de Defensa para, sin ningún ánimo de retrasar la decisión que hay que tomar, y que aún cuando lo aprobemos hoy día y se aprobara la insistencia en la próxima sesión del Pleno, no va a entrar en vigencia sino hasta el 2018, busquemos mecanismos de reunión que nos permitan a todos superar el impasse. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra Congresista Salazar, luego usted. Me está pidiendo una intervención la congresista. Gracias, presidente. El tema es que no es un tema de deseo, es un tema de realidad. Las Fuerzas Armadas fueron maltratadas en una distorsión de los sueldos que hizo Ollanta Humala porque se le ocurrió, porque, bueno, por alguna razón está también preso. Lo que pasa es que esta semana se ve el presupuesto de la República el próximo año también. Entonces hay una presión enorme para que esté considerado. Si no se ve esta semana, si no se ve entre hoy y mañana, no hay forma. No es una cuestión de 48 horas, sino que se ve el presupuesto que ya debe estar requetecho. Lo otro es, el gobierno también desperdicia plata. Yo no entiendo por qué la SUNAT le tiene que pagar 9 millones al señor Eguiguren como un bono por resultado de una gestión, 9 millones. Eso hay que averiguar, ya lo hemos pedido, pero nadie nos informa. 9 millones a una persona por bono de resultado. ¿Qué significa eso? Como si la plata la botara. Los ministerios lamentablemente gastan un montón de plata en publicidad, y la publicidad del Ejecutivo debe reducirse en los medios de comunicación a su mínima expresión, que el Ejecutivo vea cómo la reparte. Y esa publicidad que se va a la basura debe ser inducida a una comunicación social. Lávate las manos, matricula a tu hijo, vacuna a tu hijo, tapa tu bidón de agua, ten tu botiquín, paga tus impuestos. Pero no para marketearse los ministros contratando gente y troles y caviares para comunicar lo que mejor les parece. El ministro de Economía, como es omnipotente y absolutamente todo, de Economía ha destinado 8,5 millones de soles a la PCM. Él mismo se ha transferido para un tema de comunicación. A ver, el tema de Talara, o sea, por las puras alberjas. Estamos con el tema de los panamericanos, que se ha dicho hasta la saciedad. El Papa nos va a implicar también gasto y tenemos que atenderlo, como contará. O sea, el tema sí ha habido la plata para hacerlo. Lo que pasa es que no saben destinar el presupuesto. No se está pidiendo un aumento de sueldo, no se está diciendo el tema. Lo que se está queriendo es reordenar lo que hizo pésimo el otro señor. Lo que estaba funcionando bien lo desordenó. Lo que se quiere es hacer un acto de justicia, reordenarlo como estaba y dejarlo como estaba. Ese es el tema, presidente. Gracias. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Aquí no cabe duda, señor presidente, que el gobierno del señor Humala ha sido el gobierno más nefasto que hemos tenido, siendo él uniformado para los uniformados del Perú. Siendo él una persona que ha tenido logrado las vicisitudes que seguramente ha pasado como han pasado otros, sin embargo, se coludió en temas y a las finales nos dieron unos aumentos que recortaron, ponderaron a los que él invitó al retiro y a los que él no los había invitado, indudablemente sí nos postergó a todos y cada uno de muchos efectivos policiales y militares. Esto no es un tema del gobierno actual, es una realidad. Es una realidad. Ha habido un compromiso, sí, es verdad. Hay que decirlo con sus letras. Pero, presidente, aquí las cosas claras, nosotros creo estamos dando vueltas sobre lo mismo. Vamos al voto, presidente. Muchas gracias. No se va a votar, pero lo que no podemos es precipitar un voto. Que todos intervengan, por favor, para que no crean que hay intolerancia. Congresista Gino Costa. Perdón, Clayton. Gracias, presidente. Esto es un acto, colegas congresistas, de justicia con nuestros valerosos soldados que allá egresaron de su institución. Y creo yo, como decían algunos de los colegas, el maltrato que han recibido en el gobierno anterior no pueden continuar hoy en día. Sí, no es, digamos, la responsabilidad de este gobierno, pero los pasivos que viene
no solamente el anterior gobierno, sino todos los gobiernos que se han ido, hace de que efectivamente hoy se convierta pues en un peso pesado. En tal sentido, presidente, quisiera hacer un llamado a mis colegas congresistas del oficialismo para que esto pues se convierta en una cosa razonable y no en discusión, de un análisis consensuado que vaya a favor de nuestros hermanos que han egresado de las Fuerzas Armadas y que el día de hoy, pues por justicia social, por lo menos se le nivele el sueldo que ha comentado y ha manifestado pues el colega Tubino, el colega Donaire y también el colega Yica. En tal sentido, presidente, yo también me adhiero a que de una vez por todas pues ya no entremos a deliberar este tema y del puente a discutir, del cual nos genera pues digamos cierto roce que el cual no deberíamos tener como comisión. Gracias, presidente. Congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Yo creo que sobre el problema de fondo estamos de acuerdo. Este es un problema heredado que debe ser encarado, debe ser resuelto de la mejor manera posible. Como se ha dicho acá, en efecto, el presidente de la República en campaña se comprometió a resolver este problema. En términos muy claros, porque señaló que había que hacer un esfuerzo por reducir la brecha, que los cambios del año 2012 habían generado entre los que pasaron a retiro antes del 2012 y los que pasan a retiro después del 2012. En el marco, hay que recordarlo, presidente, y yo no estoy haciendo de abogado defensor acá del presidente Humala, pero el marco fue uno en el que se hizo un esfuerzo presupuestal muy importante para duplicarle el sueldo a los policías y a los militares en 4 años. Y ocurrió que no fue posible acompañar ese aumento a los que ya habían pasado a retiro, que fueron los perjudicados, pero en el marco de un esfuerzo muy importante para apoyar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. O sea que tampoco es que estamos en una situación acá donde deliberadamente se ha hecho un esfuerzo por perjudicar a esas 4 instituciones o aparte de los miembros de esas instituciones. Fue el resultado de lo que daba la posibilidad fiscal en ese momento. Y por eso es que el presidente en campaña dice: yo sí, en los próximos años me voy a comprometer a encarar ese problema. Y estamos haciéndolo, presidente, en un marco fiscal que no era el previsto, porque la situación es mucho más difícil y la sabemos acá los congresistas perfectamente, porque en nuestras manos está, ¿no es cierto?, diseñar y aprobar el presupuesto del próximo año, y estuvo además a aprobar el presupuesto actualmente vigente. Entonces, somos más conscientes que nadie de esas dificultades fiscales. Entonces, en ese marco, el Congreso ha hecho una propuesta que el Ejecutivo ha juzgado que adolece de serias dificultades desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista práctico. Y ha hecho una contrapropuesta que no ha gustado a las personas que están abogando, ¿no es cierto?, por atender el problema generado hace unos años. Lo que estamos discutiendo ahora, presidente, es si aceptamos o no el pedido del Premier de sentarse a conversar con él para ver de qué manera podemos atender al pedido de los pensionistas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que pasaron a retiro antes del 2012. Y se ha dicho acá que no hay tiempo que perder, que no le podemos dar al Premier esas 48 horas que está pidiendo para que la comisión vuelva a ver este tema el próximo lunes. Y se ha arguido que ya se está cerrando el presupuesto se cierra a fines de noviembre, el 30 de noviembre, y está en nuestras manos cerrarlo. Entonces, yo no estoy, presidente, no estoy invitando a que esperemos hasta el 30 de noviembre para resolver este tema. Simplemente estoy pidiendo que aceptemos la invitación del Premier para poder reunirnos con él en el curso de esta semana, podría ser el mismo miércoles, y ver si en efecto el Ejecutivo tiene una propuesta mejor que la que nos ha formulado, que pueda ser aceptable. Eso es todo lo que estamos discutiendo en este momento. Y me parece que por una cuestión de cortesía y de sentido práctico, sería bueno escuchar qué cosa tiene que decir el Ejecutivo. Eso es todo, presidente. Yo pediría un poquito de sensatez. Una semana más. Les pido una interrupción corta allí, que le permite. Por favor. Gracias, colega Gino Costa.
Simplemente la reunión que está proponiendo, como se llama el señor Premier a través de la presidencia, es discutir su proyecto de bono. Y discutir el proyecto de bono, así nos propongan el 100%, no satisface las necesidades de los pensionistas, porque ya hemos hablado de números, solamente satisface a 38.000 de los 120.000. Gracias, señor presidente. Continúe con usted. Presidente, termino. En algún punto tendremos que encontrarnos, porque las debilidades de la propuesta del legislativo son numerosas. Y entonces, si el Congreso insiste, yo sospecho que el legislativo, el Ejecutivo va a hacer lo que haría cualquiera de nosotros en una situación como esta. Digamos, imposibilitados de atender una demanda maximalista y sabiendo que esa demanda maximalista proviene del Congreso, que no tiene iniciativa de gasto, para empezar, recurrirá pues al Tribunal Constitucional. Entonces queremos, yo no estoy amenazando porque no soy parte del Poder Ejecutivo, pero queremos ir a un curso de colusión cuando tenemos la posibilidad de sentarnos a conversar y encontrar una fórmula que sea aceptable. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, presidente, lo que corresponde, y rogaría que hagamos un esfuerzo, ¿no es cierto?, para otorgar esa semana adicional que nos ha ofrecido el Premier, y por eso presentaría, presidente, si usted me lo permite, un pedido a efectos de que podamos, una cuestión previa para ver si podemos votar en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Congresistas, como presidente de la comisión y como responsable del dictamen que se ha procurado, quiero decir lo siguiente al respecto ya como presidente. En primer lugar, no es cierto que el proyecto tiene una iniciativa de gasto. Lo que se ha estudiado constitucionalmente es si el diseño de la nueva reforma pensionaria que planteó el señor Humala respeta la equivalencia constitucional. Tanto que no se ha respetado, que el propio gobierno, honestamente, el primer ministro ha venido acá y acá nos ha dicho que es un error, que esto lo dejó el gobierno anterior. Y la mejor muestra de que no tiene una incidencia de gasto es que el Poder Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley al respecto, planteando una bonificación, o sea, una entrega dineraria con una característica jurídica a lo que se llama la remuneración consolidada a la que se refiere el 1132 y el 1133. Pero que quede claro eso. Segundo, es que buscamos esta semana que nos establecieran el flujo de dónde está los 17.000 millones que supone eso. Yo también he estado en el Poder Ejecutivo. Algo conozco el tema de economía. Y creo que por esa razón no se nos ha dado esa respuesta. Y quiero decirlo con mucha honestidad. Segundo es que, ¿por qué se necesita sacar esta iniciativa? Porque es evidente que, si bien es cierto la ley de presupuesto se aprueba el 30 de noviembre, es obvio que como el resarcimiento de esta inequidad va a tener un impacto en el presupuesto institucional del Ministerio del Interior y de Defensa el próximo año, es necesario advertirlo e incluirlo en la ley de presupuesto. Dicho esto, soy de las personas que creo que tenemos que agotar el máximo del diálogo, pero quiero decir dos cosas, para que no se suponga que yo juego con carta bajo la manga. El primer ministro me ha llamado muy temprano, muy preocupado, pidiendo que le permitan, o por lo menos que yo lo escuche sobre una nueva propuesta que tiene. Entonces yo le dije, voy a llevarla, he conversado con el congresista Gino Costa, yo le dije, yo no dependo de Javier Velázquez, sino de la comisión. Porque aquí lo que yo acabo de ver en lo que han expuesto los señores congresistas es que cualquier propuesta que haga el Poder Ejecutivo, yo veo que hay un consenso de que se respete la insistencia. Entonces, yo estaba tentado a plantearle a la comisión el día de hoy que no sea el lunes, sino que dejemos este dictamen al voto para este miércoles que tenemos la extraordinaria. Yo mañana suspendo mis actividades, me reuniría con el primer ministro y el miércoles les explico, proponen esto. Si no les gusta, votamos el archivamiento. Pero eso lo definirá esta comisión. Si dándole cauce a lo que ha planteado el congresista Gino Costa, no hasta el otro lunes, sino hasta el miércoles, dándole cauce.
pero al final de cuentas yo tengo que hacer lo que la mayoría de esta comisión sostiene. Si la mayoría, el concepto es que se mantenga la asistencia con las ulteriores consecuencias, se irá al tribunal, iremos al tribunal de repente a defender nuestra posición. Creo yo sí que se debe votar el diálogo, no la intolerancia, hasta el último. Y quería, como repito, proponer que esto se deje al voto para el miércoles, sería lo primero que se vote el miércoles a primera hora, luego de escuchar mañana al primer ministro en la mañana. Pero si esto, cualquier propuesta que haga, va a mantener la propuesta de los congresistas de que se respete la insistencia, carece de sentido de que se pueda tomar esta decisión. Por eso voy a someter al voto la propuesta del congresista Gino Costa, y me imagino que por su asentimiento se adecuaría al encauzamiento que le estoy dando. Voy a someterlo al voto y, como verán, el principio democrático es que se tiene que respetar la decisión de la mayoría. Vamos a someter al voto la propuesta del congresista Gino Costa en el sentido de que mañana se escuche por última vez al primer ministro, iré personalmente al Ministerio de Economía donde cite, y que se deje al voto este dictamen, al voto solamente, para que sea lo primero que se vote el día miércoles en esa sesión extraordinaria que tenemos. Si esto no prospera, es evidente que hoy día definimos el tema central. Voy a poner al voto la cuestión previa planteada por el congresista Gino Costa, en el sentido de que este dictamen no se vote hasta el día miércoles, previamente escuchando mañana al primer ministro. Sería el primer tema del día miércoles. Congresista Clayton, ¿a favor o en contra? Congresista El Algargar. Congresista Villaciro. Donaire. Congresista Tubino. Congresista Yica. En contra. Congresista Alcorta. En contra. Congresista Salazar. Congresista Edmundo del Águila. A favor. Congresista Gino Costa. A favor. Congresista Lombardi. Entonces ha sido 2, 4, 5, 8 votos a favor, 8 votos en contra, 3 a favor. La propuesta de cuestión previa no ha sido estimada. Vamos a votar el fondo del dictamen. Los congresistas que estén de acuerdo con el dictamen. Congresista Clayton. Congresista Melgar. Congresista Miyashiro. Congresista Donaire. Congresista Tubino. A favor. Congresista Ica. A favor. Congresista Alcorta. Congresista Salazar. Congresista del Águila. Abstención. Congresista Costa. En contra. Congresista Costa en contra. Congresista Lombardi. En contra. Ha sido aprobado por 8 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El dictamen ha sido aprobado. Pasamos al siguiente tema. Por favor, le pido que no haya ninguna expresión sobre este tema. Es el trabajo regular de la comisión. Vamos a ver el proyecto también que promueve propone el archivamiento de el proyecto en debate, el predictamen negativo recaído en los proyectos de ley 496-2016, 588-2016, 599-2016, 633-2016 y 700-2016, que proponen diversos beneficios en favor de los bomberos integrantes del Cuerpo General de Bomberos del Perú. La revisión de los contenidos de dichos proyectos de ley, dichas solicitudes, en primer lugar, señores, estos proyectos de ley han sido presentados por señores congresistas y quiero decir que estos proyectos de ley en su mayoría fueron presentados antes que se expidiera el decreto legislativo 1260, que crea la Superintendencia Nacional del Cuerpo General de Bomberos y que ha incorporado todas las preocupaciones que se expresaron en estas iniciativas legislativas. De tal manera que el dictaminar este proyecto de ley carecería de sentido de que se pueda proponer dictámenes favorables cuando
las preocupaciones exaltadas en estos decretos, en estos proyectos de ley, y han sido incorporados en el decreto legislativo que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por eso es que, al haber revisado cada uno de estos proyectos que contienen estos beneficios planteados y que han sido incorporados en el 260, la propuesta de la comisión es que se envíen al archivo dichas iniciativas legislativas. ¿Doy el uso de la palabra al respecto? Quiero repetir, las propuestas de beneficios para los señores bomberos que plantean estas tres iniciativas legislativas han sido incorporados posteriormente en un decreto legislativo, el 1260, en mérito a facultades que este Congreso les dio al Poder Ejecutivo. Estos proyectos no se han dictaminado en su momento, que se tienen que dictaminar. Estamos proponiendo que se envíen al archivo porque las solicitudes contenidas en dichos proyectos ya están en el decreto legislativo 1260. Si no hubiera ninguna intervención, voy a proceder a que se emita el voto. ¿No hubiera ninguna participación, congresista Clayton? Presidente, aquí el proyecto de ley que han presentado en la comisión no está la considerada la 260, sino aquí está la 496, 588, 599 y 633 y 700. Esto estaría vigente y el otro entraría a archivos, si no me equivoco. No, lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Estamos dictaminando tres proyectos de ley. Estos proyectos de ley tienen como propósito, 5 proyectos de ley, tienen como propósito otorgar beneficios a los hermanos bomberos. Pero ¿qué sucede? Estos proyectos de ley fueron presentados antes de la dación del decreto legislativo 1260, que fueron facultades que nosotros le dimos al Poder Ejecutivo, y cuando se dio ese decreto legislativo, todas estas preocupaciones fueron incorporadas en el decreto legislativo. Por eso es que la comisión considera que carece sentido que nos pronunciemos, y lo que hay que hacer es que vaya al archivo, por cuanto ese es el destino regular que debe tener una iniciativa, una propuesta que ya está incorporada en una ley que está vigente. Congresista al voto, congresista Leighton, a favor, Álvaro Lugar, a favor, congresista Melchero, congresista Tubino, congresista Yica, Alcorta, A favor. congresista del Águila, a favor, congresista Gino Costa, a favor, congresista Lombardi, a favor. Todo a favor, ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, voy a proceder a levantar la sesión, pero les pido por favor, les pido que se sirvan a mano alzada a aprobar la dispensa y la aprobación del acta a mano alzada. Ha sido aprobado por mayoría. Siendo las 5:56 de la tarde, levanto la sesión exhortándolos que el día miércoles a las 9 de la mañana tenemos una reunión muy importante con diversas autoridades y espero que nos acompañen. Sí, en esta sala. Muchas gracias.